Continuando con el módulo 2, hablaremos ahora de los órganos linfoides. Los órganos linfoides se clasifican en dos tipos. Tenemos a los órganos linfoides primarios, que se conocen también como centrales o generadores, y tenemos a los órganos linfoides secundarios o periféricos. En clases pasadas les había comentado que el sistema inmunológico se encuentra descentralizado, lo que significa que las células del sistema inmunológico no se encuentran localizadas en un solo órgano, en un solo tejido, sino que se encuentran en diferentes zonas o en diferentes regiones del organismo. Bueno, pues en condiciones normales, las células del sistema inmunológico se encuentran circulando en la sangre, en la linfa, están distribuidas en casi todos los tejidos del cuerpo, y esto es muy importante para la generación de las respuestas inmunológicas. Estas células van a formar grupos anatómicamente muy bien definidos y altamente organizados en los órganos linfoides, pero también podemos encontrar a estas células del sistema inmunológico solamente diseminadas en algunos tejidos y sin mayor grado de organización. Los órganos linfoides se clasifican en dos tipos de acuerdo a su función. Tenemos a los órganos linfoides primarios, centrales o generadores, que son los sitios donde se generan y alcanzan la madurez fenotípica y funcional todas las células del sistema inmunológico. Los órganos linfoides secundarios o periféricos son sitios donde se van a iniciar y se van a desarrollar las respuestas linfocíticas ante los antígenos extraños. Las respuestas inmunológicas de los linfocitos no se inician ni en la sangre ni en los tejidos infectados, sino que se llevan a cabo en los órganos linfoides secundarios. Ahí se les proporcionan a los linfocitos todas las condiciones necesarias para que se lleve a cabo el reconocimiento del antígeno y la fase de activación de la respuesta inmunológica adaptativa, es decir, las dos primeras fases. Ya una vez que los linfocitos estén activados, que ya se hayan diferenciado en células efectoras, entonces sí van a poder dirigirse a los sitios de infección, en el caso de los linfocitos T efectores, y en el caso de las células plasmáticas, estas pueden dirigirse a la médula ósea, y desde ahí, desde la médula ósea, pueden seguir produciendo y secretando anticuerpos específicos para los antígenos. Esos anticuerpos van a llegar hasta los sitios de infección, y ahí en el sitio de la infección los anticuerpos ya van a eliminar al antígeno por opsonización, por neutralización, por ADCC, o bien van a llevar a cabo la activación de complemento por la vía clásica. Bueno, aquí tenemos una imagen donde observamos nuevamente la clasificación de los órganos linfoides. Aquí están los primarios, aquí están los secundarios. Dentro de los primarios encontramos a la médula ósea y al timo. La médula ósea es el sitio donde se van a producir y o madurar prácticamente todas las células del sistema inmunológico. Aquí en la médula ósea es donde se lleva a cabo la etapa inicial del proceso de maduración de los linfocitos B. El timo, que es otro ejemplo de órgano linfoide primario, es el sitio en donde se va a llevar a cabo la maduración completa de los linfocitos T. Como órganos linfoides secundarios tenemos a los ganglios, al vaso, al sistema inmunitario cutáneo y al tejido linfoide asociado a mucosas, que se abrevia como MALT. Estos son ejemplos de órganos linfoides donde los linfocitos maduros, porque ya se maduraron acá, pero vírgenes, son activados por el antígeno, ya que en estos sitios se concentran tanto los antígenos que entren por diferentes partes del organismo, como las células presentadoras de antígeno y los linfocitos vírgenes. Aquí es importante resaltar que la composición de los órganos linfoides secundarios no es fija. Eso quiere decir que no van a ser siempre los mismos linfocitos, por ejemplo, los que van a estar en el ganglio linfático, sino que unos entran, otros salen. ¿Sí? Eso quiere decir que la composición no es fija. Los órganos linfoides, como pueden verlo aquí en esta imagen, se dividen como en dos tipos, ¿no? Aquellos como los ganglios y el vaso, que son órganos que están encapsulados, es decir, están delimitados o rodeados por una cápsula y que están altamente organizados. Y aquellos tejidos como el sistema inmunitario de piel o de mucosas, en donde los linfocitos no están encapsulados ni tampoco están tan bien organizados como en el caso de los ganglios y el vaso. Empezaremos con los órganos linfoides primarios.
la médula ósea y el timo, enfocándonos en linfocitos. Bueno, pues el proceso de maduración de los linfocitos B en la médula ósea y de los linfocitos T en el timo sabemos ya que consiste en la adquisición del BCR o del TCR. Del timo, los linfocitos T salen con su receptor ya funcional, ¿no? Y la maduración de los linfocitos B en la médula ósea es casi completa. Solo que para que un linfocito B esté completamente maduro se requiere la coexpresión de dos clases de anticuerpos o BCRs en su superficie. De la médula ósea, el linfocito B va a salir con una clase de receptor y luego se va a dirigir al vaso y ahí va a llevar a cabo la coexpresión de los dos receptores que requiere para considerarse un linfocito B completamente maduro. Hacemos médula ósea. Bueno, sabemos que la médula ósea es el sitio donde se lleva a cabo la hematopoiesis y la hematopoiesis al inicio de la gestación se lleva a cabo en el saco vitelino. Al tercer mes, más o menos, ese papel lo asumen el hígado y el vaso y en el séptimo mes de la gestación será la médula ósea la encargada de dicha función. Después del nacimiento y en la etapa adulta, la hematopoiesis ocurre principalmente en la pelvis, en las costillas, en el cráneo, en las vértebras, en el esternón. El hígado y el vaso en la etapa adulta pueden retomar esa función hematopoyética en caso, por ejemplo, de una demanda extraordinaria de células sanguíneas, como por ejemplo que la médula ósea esté alterada o que haya una hemorragia importante o alguna otra enfermedad. Aquí observamos estructuralmente cómo es la médula ósea. Es una red esponjosa que está situada entre trabéculas. Estas son las trabéculas. Está situada entre trabéculas largas. Estos huecos que existen en la médula ósea tienen precursores de las células sanguíneas, tienen células grasas y tienen fibroblastos. Además, distribuidos por toda la médula ósea, también vamos a encontrar pues aquellas células plasmáticas que dijimos que se generaban en los órganos linfoides secundarios, pero que se venían a vivir acá y desde aquí producían y secretaban anticuerpos. También linfocitos de memoria pueden venirse a vivir a la médula ósea, además de que aquí en la médula ósea residen una gran cantidad de macrófagos. Ya sabemos que en la médula ósea se lleva a cabo la generación de células sanguíneas y esa generación de células sanguíneas está mediada por ciertas proteínas que son citocinas conocidas como factores de crecimiento. Aquí en la médula ósea todas las células sanguíneas se generan a partir de una célula troncal hematopoyética que tiene la característica de la autorrenovación, porque cada vez que esta célula troncal se divide, una de las células hijas va a mantener las propiedades de célula troncal y la otra ya va a poder diferenciarse a lo largo de una línea particular. Las células troncales se caracterizan o pueden ser identificadas por la presencia de marcadores de superficie, como por ejemplo el CD34. Las células troncales son CD34 positivas y este es un marcador que puede utilizarse para identificarlas y para purificarlas. La proliferación y la maduración de todas estas células en la médula ósea les decía que está estimulada por las citocinas, que son conocidas muchas de ellas como factores estimuladores de colonias, porque al principio se detectaron por la capacidad que tenían para estimular el crecimiento y el desarrollo de varias colonias de leucocitos o de eritrocitos a partir de células medulares. Estos factores de crecimiento o estas citocinas son producidas por todas las células estromales y por los macrófagos que residen en la médula ósea. Esto va a proporcionar un microambiente local para que la hematopoiesis pueda llevarse a cabo. También los linfocitos T que han sido activados por el antígeno y los macrófagos activados son capaces de producir este tipo de factores de crecimiento, lo cual va a proporcionar un mecanismo para el reabastecimiento o el reemplazo de los leucocitos que pueden haber sido eliminados durante una reacción inflamatoria o inmunitaria. Hablemos ahora del timo. El timo es un órgano que se encuentra localizado en el mediastino anterior, es decir, en la mitad de la caja torácica. Es un órgano plano que tiene forma
piramidal, es bilobulado, tiene una base y tiene un ápice. La base se encuentra descansando sobre el pericardio, mientras que los ápices se encuentran ligados a la glándula tiroides. Aquí podemos observar al órgano bilobulado y aquí un acercamiento de uno de los lóbulos. Cada lóbulo se encuentra rodeado por una cápsula de tejido fibroelástico, de la cual se van a desprender prolongaciones o septas que van a dividir al lóbulo en pequeños lobulillos. A su vez, cada lobulillo va a tener dos regiones. Va a tener una región externa que se conoce como corteza y una región media que se conoce como médula. Aquí tenemos un fragmento de tejido tímico teñido, en donde podemos observar nuevamente las dos regiones en este lobulillo. Tenemos a la corteza que se tiñe fuertemente con los colorantes debido a que la densidad de linfocitos T en esta región es mayor, y podemos ver que la médula se tiñe más tenuemente porque aquí la densidad linfoide es mucho menor. Cuando un linfocito T sale de la médula ósea inmaduro y entra al timo, se conoce como timocito. Además, aquí en la corteza, además de los timocitos, hay células epiteliales y hay algunos macrófagos. En la médula, además de los timocitos, va a haber también células epiteliales, va a haber macrófagos y va a haber células dendríticas. Aquí observamos un lobulillo de igual manera. Observamos en esta parte, que es la corteza, una densidad linfoide mucho mayor que aquí en la médula. Observamos otros tres tipos celulares que juegan papel muy importante en la maduración de los timocitos. Tenemos a estas células que están en rosa, que son las células epiteliales corticales. Estos que están aquí en amarillo son macrófagos. Tenemos células dendríticas y tenemos células epiteliales medulares. Todas estas células desempeñan un papel muy importante, como les digo, en la maduración de los timocitos, ya que producen, por ejemplo, factores de crecimiento, producen citocinas y producen quimiosinas que van a dirigir el tránsito de los timocitos desde la corteza hacia la médula. Por ejemplo, las células epiteliales corticales o de la corteza producen interleucina 7, que es necesaria en fases tempranas del desarrollo de los linfocitos T. Además, las células epiteliales medulares, así como las células dendríticas, van a desempeñar una función muy importante en la presentación de antígenos propios a los linfocitos T en desarrollo y van a provocar la eliminación de esos timocitos en caso de que estos expresen un receptor autorreactivo. Los corpúsculos de Hassall son estructuras características que solamente pueden ser encontrados en el timo. No se sabe a ciencia cierta cuál es su función. Se cree que son células epiteliales en degeneración. Pero lo que sí es que son características del timo y parecen como una cebolla que ha sido cortada a la mitad. En esta imagen podemos observar, es una micrografía electrónica de barrido del timo, podemos observar a esas células que están en íntimo contacto con los timocitos, que serían, esos serían los timocitos, las bolitas, y el resto serían las células epiteliales que cumplen una función muy importante en la maduración de estas células. Bueno, pues debido a que en el timo y en la médula ósea los linfocitos adquieren sus receptores mediante procesos de recombinación de diferentes segmentos génicos y ese proceso es completamente al azar, eso hace que puedan generarse linfocitos autorreactivos, es decir, linfocitos con receptores que reconozcan antígenos propios. Es por ello que en el timo y en la médula ósea se llevan a cabo procesos de selección para eliminar aquellos linfocitos que hayan generado receptores autorreactivos, porque a esos timocitos no se les puede dejar que sigan con su proceso de maduración y que salgan a la circulación, porque si salen así con receptores autorreactivos, bueno, pues se van a generar respuestas autoinmunitarias.
Entonces, vamos a hablar de los procesos de selección en timo, aunque lo mismo sucede en el caso de la médula ósea, ¿no? Para la selección en el timo, las células epiteliales tímicas, que son estas que ustedes ven aquí, van a presentar péptidos antigénicos propios, que sería este en café, unido a la molécula del MHC, que es la que está en gris, a los timocitos que aún están inmaduros y que por lo tanto son doble positivos, es decir, tienen en su superficie tanto a la molécula CD4 como a la molécula CD8. Aún no han decidido si van a ser linfocitos de CD4 positivos o cooperadores o linfocitos de CD8 positivos o citotóxicos. Bueno, pues en caso de que este receptor que logró este timocito expresar en su superficie, este TCR, sea incapaz de reconocer al péptido propio y tampoco es capaz de reconocer a la molécula del MHC, este linfocito T inmaduro, es decir, este timocito, va a morir por apoptosis. No es un timocito que haya expresado un receptor funcional, porque no puede llevar a cabo el reconocimiento de un péptido unido a la molécula del MHC. Y si esto madura y sale a la circulación, pues allá en la periferia no va a poder llevar a cabo el reconocimiento de péptidos extraños unidos a las moléculas del MHC porque no fue capaz de reconocer a la molécula del MHC. Ahora, si el reconocimiento del péptido propio unido a la molécula del MHC es muy fuerte, el timocito es también seleccionado para morir por apoptosis en un proceso que se conoce como selección negativa. Es decir, los extremos no son buenos, ni que reconozca muy fuertemente, ni que no reconozca nada. Eso lo lleva a morir por apoptosis. Ahora, si el reconocimiento del complejo molécula del MHC péptido propio es débil, entonces el timocito va a recibir una señal de sobrevivencia. Es decir, hay reconocimiento por parte del receptor del timocito, pero no es tan fuerte, esa señal es débil, o sea, no lo va a llevar a la activación, es solamente una señal para sobrevivir. Entonces el timocito sigue con su proceso de maduración y se convierte en un timocito simple positivo, es decir, o CD4 o CD8. Si decide ser CD4 o cooperador, bueno, pues entonces ya no va a expresar al CD8 y viceversa. A este proceso de rescate de la apoptosis y la conversión del timocito a simple positivo se le conoce como selección positiva. Como conclusión, podemos decir que en el timo, los linfocitos T van a finalizar su proceso de maduración y van a conformar su repertorio inmunológico mediante procesos de selección negativa y positiva. Esto es un proceso que es un proceso muy difícil, ya que más del 95% de los timocitos que están en el timo van a morir o van a ser inactivados porque no lograron expresar un receptor funcional o porque expresaron un receptor que es autorreactivo. Existen personas que tienen una enfermedad que se conoce como síndrome de DiGeorge, los cuales tienen mutaciones en los genes que son necesarios para un buen desarrollo tímico. El equivalente en los animales de experimentación se conocen como ratones nunú o ratones desnudos porque no tienen pelo. Estos individuos que tienen síndrome de DiGeorge son altamente susceptibles a los microorganismos de tipo intracelular porque al no tener un sitio donde se lleve a cabo la maduración de los linfocitos T, pues no tienen linfocitos T que los defiendan en contra de ese tipo de microorganismos. Sabemos que la inmunidad celular y los linfocitos T es el principal mecanismo de defensa con el que contamos en contra de microorganismos de tipo intracelular. Los ratones nunú, que son atímicos y que tampoco tienen linfocitos T maduros, se utilizan mucho para conocer el papel que desempeñan los linfocitos T en ciertas infecciones. Por ejemplo, si yo quiero saber si los linfocitos T son o no son importantes contra alguna bacteria, bueno, pues utilizo este tipo de animales para inyectarles la bacteria y veo cuál es el resultado. Si estos ratones se ven muy afectados al inyectarles esa bacteria, quiere decir que los linfocitos T juegan un papel muy importante en contra de esa bacteria.
Y en el caso contrario, bueno, pues entonces los linfocitos T no tienen participación importante en la defensa contra esa bacteria. El timo es un órgano que involuciona tanto en tamaño como en función. Es decir, conforme nuestra edad aumenta, el timo va disminuyendo su tamaño y su función. Entonces aquí la pregunta obligada es cómo se mantiene la competencia inmunológica durante la vejez, y la respuesta es que esa competencia inmunológica en esta etapa de la vida se mantiene gracias al repertorio de linfocitos de memoria que hemos acumulado a lo largo de la vida. Hay alguna otra teoría que dice que cuando hay una necesidad importante de linfocitos T, se reactiva ese vestigio de timo que nos queda para poder llevar a cabo la maduración de linfocitos. Y otra hipótesis es que puede haber sitios de maduración diferentes al timo que puedan colaborar en este tipo de requerimientos. Después de que los linfocitos B y linfocitos T maduran en la médula ósea y en el timo respectivamente, lo que sigue es que estas células migren a los órganos linfoides secundarios que se encuentran encapsulados y altamente organizados, como por ejemplo los ganglios linfáticos o el vaso, o bien que formen acúmulos que se encuentran asociados a las mucosas. Este tejido linfoide asociado a las mucosas se denomina MALT. Específicamente hablamos de GAL cuando el tejido linfoide se encuentra asociado a la mucosa intestinal, y BALT cuando ese tejido linfoide se encuentra asociado a la mucosa bronquial. Hablamos de SALT cuando es tejido linfoide asociado a piel. Bueno, pues estos órganos linfoides secundarios, sean encapsulados o no, son muy importantes para que el sistema inmunológico resuelva varios retos importantes que se le presentan. ¿Cuáles son esos retos? Bueno, el sistema inmunológico debe de ser capaz de responder a cantidades pequeñas de una gran cantidad de antígenos que pueden entrar a nuestro cuerpo por cualquier parte. Ustedes ya saben que las clonas específicas para los antígenos, aunque son muchas, se encuentran formadas por un número reducido de linfocitos. En estas condiciones sería muy difícil que el antígeno que entró quizá en pequeña cantidad pueda ser reconocido por un linfocito que de igual manera está en un número reducido. Los órganos linfoides secundarios son sitios en donde van a ser concentrados todos los antígenos que entren a nuestro organismo por cualquier parte. Y además la vía de recirculación favorita de los linfocitos vírgenes específicos para los antígenos es precisamente ir a los órganos linfoides secundarios, y de esta manera se facilita el encuentro entre el antígeno y el linfocito específico para ese antígeno. En los órganos linfoides secundarios, gracias a esa concentración del antígeno y a que es la vía de recirculación predilecta por los linfocitos vírgenes, y que además a esos sitios también van las células presentadoras de antígeno, bueno, pues se optimizan o se dan todas las condiciones que son necesarias para que se lleven a cabo las dos primeras fases de la respuesta inmunológica, que son la fase de reconocimiento antigénico y la fase de activación de los linfocitos. Los órganos linfoides secundarios, como vimos atrás, pues son los ganglios linfáticos, el vaso, que ambos son órganos encapsulados y muy bien organizados, pero también son órganos linfoides secundarios donde se inician y se desarrollan respuestas inmunológicas adaptativas, los acúmulos de linfocitos asociados a la piel o los acúmulos de linfocitos que se encuentran asociados a las mucosas. Estos órganos linfoides secundarios poseen dos características importantes. Una es que solamente contienen linfocitos maduros y la otra es la compartamentalización. Eso quiere decir que aunque estos órganos tienen tanto a linfocitos T como a linfocitos B, estos se van a encontrar divididos en áreas diferentes. Es como decir que viven en la misma casa, pero habitan diferentes cuartos. El sistema linfático es un sistema que es análogo al sistema circulatorio, solamente que en lugar de vasos sanguíneos, pues hay vasos linfáticos. En lugar de que por esos vasos circule sangre en el sistema linfático, en los vasos linfáticos va a circular la linfa, y en lugar de órganos como el corazón, pues aquí los órganos o los tejidos son los ganglios linfáticos. La función del sistema linfático es devolver a la sangre todo ese líquido plasmático que abandonó
a los capilares sanguíneos para bañar o para permear a los tejidos. Cuando ese líquido plasmático sale del capilar sanguíneo se denomina líquido intersticial. Parte de ese líquido intersticial va a regresar al capilar sanguíneo, pero otra parte se va a introducir a los vasos linfáticos y ahora se va a denominar linfa. En algún momento toda esa linfa, después de haber sido filtrada por los ganglios linfáticos, va a regresar ya limpia a la circulación. Los ganglios linfáticos pueden ser definidos como estructuras que tienen forma de nódulo, son redonditos, pueden medir de 0.5 a 1.5 centímetros de diámetro y se encuentran distribuidos, como pueden observarlo en la imagen, por todo el organismo. Los principales son los ganglios linfáticos que se encuentran en el cuello y que se denominan ganglios linfáticos cervicales. Están los axilares, están los inguinales, los del abdomen son los ganglios linfáticos mesentéricos y los de las rodillas se denominan ganglios linfáticos poplíteos. Ustedes pueden ver que estos ganglios linfáticos todos se encuentran interconectados, se encuentran intercalados a lo largo de todos los vasos linfáticos. Un ganglio linfático puede ser definido como un órgano linfoide secundario, es decir, es un sitio donde se van a iniciar y se van a desarrollar respuestas inmunológicas adaptativas, pero va a ser en contra de antígenos que sean transportados por la linfa. Aquí vemos un ganglio linfático. Estos que están aquí se llaman vasos linfáticos aferentes y son los vasos linfáticos por donde la linfa va a entrar al ganglio. La linfa va a recorrer todo el ganglio y luego va a salir por un vaso linfático eferente que se encuentra en esta zona central del ganglio denominada ilio. Este vaso linfático que es eferente para este ganglio, porque por él está saliendo la linfa, puede ser un vaso linfático aferente para el ganglio que sigue. En un ganglio linfático podemos observar tres zonas. Tenemos una zona externa que se denomina corteza, que es la que está en azul. Una región interna, que es la que está en rosa, que se denomina médula, y una intermedia, que es la que está en gris, que se denomina paracorteza. En la corteza existen unas estructuras que se denominan folículos y los folículos son los sitios donde habitan los linfocitos B. En la paracorteza, que es la que está por debajo de la corteza, se encuentran los linfocitos T. La paracorteza también se denomina zona parafolicular. En esta imagen observamos nuevamente la estructura de un ganglio linfático. Aquí observamos la cápsula y vemos cómo esa cápsula es perforada en diferentes sitios por los vasos linfáticos aferentes, que es por donde va a entrar la linfa. Los linfocitos pueden penetrar al ganglio a través de la linfa y a través de la linfa también puede llegar hasta este ganglio antígeno. Ese antígeno puede llegar soluble, puede llegar así solito, o puede llegar dentro de las células dendríticas. Recuerden que las células dendríticas estaban en el tejido y cuando entró antígeno lo capturaron. Luego esas células dendríticas se desprendió del tejido y entró a un vaso linfático para llegar a este ganglio y poder hacer la presentación de ese antígeno a los linfocitos vírgenes que llegan hasta este sitio. Les digo que los linfocitos pueden entrar al ganglio a través de la linfa, pero también pueden entrar al ganglio a través de la sangre. Y específicamente, los linfocitos entran al ganglio a través de las vénulas de endotelio alto. Esas vénulas de endotelio alto se denominan así por su tamaño, son más voluminosas que el resto de las células endoteliales. Aquí ustedes pueden observar las células sanguíneas que se encuentran circulando. Cuando llegan a la vénula de endotelio alto, así como se salen las células para acudir a los sitios de infección, así los linfocitos vírgenes se van a frenar y luego se van a salir para entrar al parénquima del ganglio linfático. ¿Por qué se frenan los linfocitos vírgenes? Bueno, pues porque ellos sobre su superficie tienen una molécula de adhesión que se denomina selectina L. Y en las vénulas de endotelio alto se encuentra el ligando para la selectina L. Es por eso que los linfocitos vírgenes, cuando pasan por esta
vénula de endotelio alto, se van a frenar, van a empezar el rodamiento y posteriormente se van a salir por la unión que exista entre dos células de endotelio alto y van a acceder al parénquima del ganglio. Aquí tenemos un corte histológico de un ganglio linfático. Vamos a ver nuevamente su estructura. Sabemos que esta región de aquí se denomina corteza y sabemos que en la corteza se encuentran los folículos, que son las zonas de linfocitos B. Existen dos tipos de folículos. Existen los folículos linfáticos primarios, que son estos que están aquí, y los folículos secundarios, en los cuales ustedes pueden observar un halo central blanquecino que se conoce como centro germinal y que indica la presencia de un centro germinal en un folículo secundario. Indica que los linfocitos B que están aquí se encuentran activados por el antígeno y es por eso que se forma este halo central blanquecino denominado centro germinal. Aquí en la médula hay macrófagos y hay células plasmáticas que se generan después de la activación de estos linfocitos B. Es decir, una vez que hay diferenciación aquí a célula efectora de los linfocitos B, van a migrar hacia la médula. En la paracorteza, que sería la región intermedia entre la corteza y la médula, se encuentran los linfocitos T. Las células dendríticas foliculares, que son las encargadas de presentarle antígeno a los linfocitos B, pues se encuentran en los folículos y de ahí su nombre de célula dendrítica folicular. Mientras que en la paracorteza, que es el sitio, en donde se encuentran los linfocitos T, a este sitio, cuando entren las células dendríticas al ganglio, las interdigitantes se van a dirigir hacia la paracorteza porque ellas necesitan presentarle el antígeno a los linfocitos T. ¿A qué se debe la compartimentalización en los órganos linfoides secundarios? Es decir, ¿a qué se debe que los linfocitos B se encuentren en los folículos en la corteza y que ahí se encuentren las células dendríticas foliculares? ¿Y cómo es que los linfocitos T se encuentran localizados en la paracorteza? ¿Y por qué las células dendríticas interdigitantes, cuando entran al ganglio, saben que deben dirigirse a la zona de los linfocitos T, es decir, a la paracorteza? Bueno, todo esto se lleva a cabo gracias a la existencia de quimiosinas y de receptores para quimiosinas. Los linfocitos B, que son los que se encuentran aquí en los folículos, tienen un receptor que se conoce como CXCR5. Este receptor es específico para las quimiosinas CXCL13. Entonces, en esta región del ganglio, que son los folículos, se genera esta quimiosina y es por eso que cuando un linfocito B entra al ganglio, por ese receptor se va a mover hacia los folículos. Cuando un linfocito T sea el que entre al ganglio, él tiene un receptor diferente al CXCR5 y ese receptor se llama CCR7. El CCR7 es específico para dos quimiosinas que son la CCL19 y la CCL21. Esas quimiosinas se producen en la paracorteza. Por eso cuando un linfocito T o una célula dendrítica interdigitante entra al ganglio linfático, como ambas células tienen el CCR7, se van a dirigir hacia la región en donde se produce la CCL19 y la CCL21, que es a la paracorteza. Esta separación de las células asegura que cada población de linfocitos va a estar en contacto con la célula presentadora de antígeno adecuada. Ahora, una vez que se lleva a cabo la activación de los linfocitos T y de los linfocitos B, esos límites o esa segregación o separación anatómica se va a perder y entonces los linfocitos T y B van a acercarse entre sí porque van a cooperar antes de abandonar el ganglio linfático. Los linfocitos T, cuando ya son efectores, es decir, que ya hay células plasmáticas y que ya hay linfocitos T efectores, se van a salir del ganglio. Los linfocitos de memoria también van a abandonar el ganglio. Y en el caso de los linfocitos T efectores, se van a dirigir a los sitios de infección. Los linfocitos de memoria se dirigen
o a la médula ósea, o se pueden dirigir a los sitios de entrada de los antígenos, y las células plasmáticas de manera preferente se dirigen a la médula ósea y desde allá van a estar produciendo y secretando a los anticuerpos. Vamos con el segundo órgano linfoide secundario encapsulado y altamente organizado, que es el vaso. El vaso es un órgano que es ovoide, es de un color rojo vino, su superficie es lisa y se encuentra localizado en el cuadrante superior izquierdo, justo por atrás del estómago. Este órgano está rodeado también, como les dije, por una cápsula, y de esta cápsula se desprenden pequeñas trabéculas o septas que van a dividir parcialmente el parénquima esplénico. En la región del ilio, que también es esta porción central, el vaso es perforado por una arteria esplénica única que cuando entra y perfora al vaso se va a dividir en arteriolas cada vez más pequeñas. Las más pequeñas o las de menor calibre se denominan arteriolas centrales. La función del vaso, al igual que la función de los ganglios linfáticos, es que se inicien respuestas inmunológicas adaptativas. En el caso de los ganglios, se inician respuestas inmunológicas de los linfocitos contra antígenos que son transportados por la linfa. En el caso del vaso, este es el sitio donde va a tener lugar la respuesta inmunológica adaptativa contra los antígenos que son transportados, pero por la sangre. Esa es la diferencia entre ambos tipos de órganos linfoides secundarios. En el vaso se pueden observar dos zonas. Hay una zona en donde van a encontrarse los linfocitos que se denomina pulpa blanca, y hay otra región que se denomina pulpa roja, en donde va a haber células no linfoides, como por ejemplo macrófagos, células dendríticas, células plasmáticas y glóbulos rojos. Aquí la separación en la pulpa blanca de linfocitos T y de linfocitos B se lleva a cabo de manera muy similar a lo que se observa en el ganglio linfático. Las zonas de los linfocitos T en la pulpa blanca del vaso se denomina vaina linfoide periarteriolar. Estas son las arteriolas que les dije que son los vasos de menor calibre de esa arteria esplénica que penetró el vaso. Y si ustedes observan, esas arteriolas centrales se encuentran rodeadas por linfocitos. Esas zonas son las zonas de los linfocitos T y se denomina, como les digo, vaina linfática o linfoide periarteriolar. Cercanas a esas vainas se encuentran las regiones de linfocitos B, que se denominan folículos. Esas son las zonas de los linfocitos B, y de igual manera va a haber folículos primarios y va a haber folículos secundarios. Nuevamente tenemos la arteriola central, la cual está rodeada por linfocitos T en una zona que se denomina vaina, porque parece una vaina, linfocítica o linfoide porque son linfocitos, y periarteriolar porque se encuentran alrededor de la arteriola, y aquí se encuentra el folículo. Nuevamente una fotografía. Esta es la arteriola central, aquí está rodeada de linfocitos T y aquí está el folículo. El vaso, además de ser un órgano que filtra o limpia la sangre de los antígenos, también es un órgano en donde se van a destruir células senescentes. Por ejemplo, los glóbulos rojos viejitos van al vaso para que en la pulpa blanca los macrófagos que se encuentran ahí los remuevan o los fagociten. También el vaso es un sitio en donde se lleva a cabo la fagocitosis de microorganismos que se encuentran opsonizados. Cuando a un individuo le realizan una esplenectomía, que es la extirpación del vaso, la gravedad de ello va a depender de la edad. Si es un niño, pues ese niño va a ser susceptible a bacterias encapsuladas como los neumococos, por ejemplo. Va a ser más susceptible que cualquier otro niño que sí tenga su vaso. Pero si la esplenectomía se realiza cuando el individuo es adulto, ya no hay ningún problema. Bueno, dijimos que además del vaso y de los ganglios hay otros tejidos linfoides que se encuentran no encapsulados y que se encuentran menos organizados, y que esos sitios son sitios por donde entran una gran cantidad de antígenos, por ejemplo, la mucosa respiratoria, la mucosa digestiva. Entonces, son sitios muy, muy importantes que deben estar
generando respuestas inmunológicas de linfocitos en contra de todos esos antígenos que penetren por el organismo.